Suscríbase al canal y active las notificaciones para no perderse nuestras historias. La luz de la luna entraba en el pequeño piso a través de las contraventanas entreabiertas, creando sombras danzantes sobre el suelo de madera. Sentí el cuerpo de Rafael acercarse al mío en el viejo y desgastado sofá, el que habíamos comprado juntos en una tienda de segunda mano. Su brazo me rodeó los hombros y me acurruqué contra su pecho, sintiendo el calor familiar que emanaba de él. ¿Qué sabes tú?, susurró su voz profunda contra mi pelo. ¿El vividor y el mecánico? Sonreí en la oscuridad mientras sus dedos trazaban pequeños círculos en mi brazo. Si me hubieras dicho eso hace 6 meses, me habría reído en tu cara. Rafael giró mi cara hacia él. Sus ojos verdes captaron los míos con esa intensidad que siempre me dejaba sin aliento. Cuando sus labios tocaron los míos, sentí esa familiar oleada de calor recorrer mi cuerpo. Empezó suave, solo un roce de labios, pero pronto su mano se dirigió a mi nuca, acercándome más, profundizando el beso. Su sabor me resultaba familiar y al mismo tiempo tan excitante como el primer día. Café y ese sabor único que no podía describir, pero que era puramente Rafael. Mis manos se introdujeron bajo su camiseta, sintiendo la piel caliente y los músculos que se tensaban bajo mi contacto. ¿Cómo he acabado aquí?, pensé, mientras nuestras respiraciones se entremezclaban y el mundo a nuestro alrededor desaparecía. Me llamo Davi Almeida y, hasta hace 6 meses, era lo que muchos llamarían un niño de papá. 26 años, licenciado en empresariales por una universidad de élite, un coche deportivo, un ático y una tarjeta de crédito sin límites. Mi padre, Richard Almeida, era consejero delegado de uno de los mayores promotores inmobiliarios del país, y mi madre, Diana, una socialité conocida por sus extravagantes fiestas y su colección de arte. Crecí creyendo que el mundo existía para servirme. Restaurantes caros, ropa de marca, vacaciones en lugares exóticos. Todo estaba a una llamada de distancia. Nunca había oído la palabra no hasta aquella fatídica noche. Era un jueves cualquiera. Acababa de salir de una fiesta en casa de un amigo de la universidad, ligeramente borracho y completamente despreocupado. Entré en mi piso y encontré a mi padre sentado en el sofá del salón, con la expresión más seria que le había visto nunca. A su lado, un montón de papeles y el último extracto de mi tarjeta de crédito. $50,000 en un mes, Davi?, preguntó, con la voz controlada pero los ojos brillantes de ira. ¿Un viaje de última hora a Aspen con tus amigos? ¿10 de los grandes en un reloj? Me encogí de hombros caminando hacia la barra. ¿Y qué? No es como si no te lo pudieras permitir. Aquello fue el colmo. Mi padre se levantó, con la cara roja de ira. Ya está bien. Se acabó, Davi. Vas a aprender el valor del dinero por las malas. Al día siguiente, me cancelaron la tarjeta. Me cortaron la paga, vendieron el coche y mi piso, que, sorpresa, estaba a nombre de mi padre, se puso a la venta. Me despidieron de la empresa familiar con una caja con mis efectos personales y un ultimátum. O aprendía a valerme por mí mismo, o podía olvidarme de que tenía familia. Intenté quedarme con amigos, pero es sorprendente cuántas puertas se cierran cuando ya no puedes permitirte fiestas caras ni viajes en helicóptero. En 2 semanas, había agotado todos mis contactos y el poco dinero que tenía ahorrado. Así fue como me encontré sentado en una cafetería barata, mirando el periódico local en la sección de anuncios clasificados, rodeado de gente corriente que iba y venía con sus vidas absolutamente normales. Fue entonces cuando vi el anuncio. Se busca compañero de piso, piso pequeño pero bien situado, alquiler a medias plus facturas, no fumadores, no fiestas ruidosas, llamar a Rafael. Ese mismo día conocí a Rafael Martínez. Abrió la puerta del pequeño piso del barrio de Queens con una camiseta blanca manchada de grasa y unos vaqueros desgastados. Era un hombre alto, de hombros anchos y manos callosas, prueba de años de trabajo manual. Llevaba el pelo oscuro revuelto y una barba sin afeitar ensombrecía su atractivo rostro. Pero fueron sus ojos los que llamaron mi atención. Un verde intenso que contrastaba con su piel oscura, unos ojos que parecían ver a través de cualquier fachada. ¿Eres Davi?, preguntó, mirándome de arriba a abajo con expresión suspicaz. Pareces un poco rico para este lugar.
Tragué en seco y miré mi ropa, que seguía siendo de diseño, aunque ya no tan impecable. Estoy pasando por una fase de transición. Rafael se rió, un sonido profundo y genuino que, por alguna razón, hizo que yo también quisiera sonreír. Fase de transición, ¿eh? Bueno, da igual. La habitación es pequeña, la ducha a veces se queda sin agua caliente y trabajo horas raras en el taller. ¿Sigues interesado? Miré el piso que tenía detrás, sencillo, limpio, acogedor sin pretensiones. Y luego la única pertenencia que me quedaba, una maleta de diseño que contenía lo que quedaba de mi vida anterior. Sí, respondí, sorprendiéndome a mí mismo. Me interesa. Rafael asintió y me tendió la mano. El alquiler es por adelantado. $500 ahora. Saqué lo que me quedaba de dinero y se lo entregué. Era oficial. Yo, Davi Almeida, heredero de un imperio inmobiliario, estaba a punto de compartir un minúsculo piso con un mecánico. Los primeros días fueron complicados. Descubrí que no sabía hacer cosas tan básicas como lavar la ropa, cocinar algo que no fueran huevos o limpiar un cuarto de baño. Rafael observaba mis torpes intentos con una mezcla de diversión e irritación. ¿No has fregado un plato en tu vida?, me preguntó, mientras yo miraba la pila de vajilla en el fregadero como si fuera un puzzle imposible. Teníamos criados, respondí, sintiendo que el rubor subía a mis mejillas. Puso los ojos en blanco, pero sorprendentemente no se burló. En lugar de eso, se arremangó y se puso a mi lado. Mira, así es como se hace. Esa noche aprendí a lavar los platos. Al día siguiente, aprendí a ordenar la ropa para lavarla. El fin de semana, Rafael me enseñó los fundamentos de la cocina, para que no te mueras de hambre ni me hagas gastar una fortuna en comida para llevar, como me explicó. Encontrar trabajo fue otro reto. Por primera vez me di cuenta de que un título caro no significaba gran cosa sin experiencia real. Después de varias entrevistas fallidas, acabé aceptando un trabajo de camarero en una cafetería local, un trabajo que, irónicamente, Rafael me ayudó a conseguir, ya que conocía al dueño. No es muy bueno, me dijo cuando volví a casa con mi primer cheque, pero es honrado, y honesto es mejor que nada. Miré aquel trozo de papel que representaba la primera vez que ganaba mi propio dinero y sentí un extraño orgullo. Con el paso de las semanas, empezó a formarse una rutina. Por las mañanas trabajaba en la cafetería y por las tardes hacía trabajos de mecanografía que conseguía por internet. Rafael trabajaba muchas horas en el taller. A menudo llegaba tarde, oliendo a aceite de motor y trayendo historias sobre los coches y los clientes del día. Poco a poco, empecé a notar cosas en él. Cómo se le iluminaban los ojos cuando hablaba de motores. Siempre me dejaba café las mañanas que salía muy temprano. Cómo tarareaba viejas canciones cuando se duchaba, pensando que yo no le oía. Y también me fijé en otras cosas. La flexión de los músculos de sus brazos cuando levantaba algo pesado. El profundo sonido de su risa cuando decía algo gracioso. El calor que sentía cuando nuestros hombros se tocaban accidentalmente mientras veíamos la televisión en el sofá que era demasiado pequeño para los dos. Intenté ignorar estas sensaciones. Al fin y al cabo, nunca me habían atraído los hombres, o al menos nunca me lo había confesado a mí mismo. Y aunque así fuera, Rafael probablemente tenía novia o novio, o simplemente no se interesaría por alguien como yo. Fue un domingo lluvioso cuando las cosas cambiaron. Estábamos encerrados en el piso, con la lluvia azotando las ventanas. Rafael estaba sentado en el suelo del salón, rodeado de herramientas, arreglando nuestra vieja radio que había dejado de funcionar. ¿Me pasas ese destornillador pequeño?, preguntó sin levantar la vista. Le entregué la herramienta y nuestras manos se tocaron. Durante un momento, ninguno de los dos se movió. Luego, lentamente, Rafael levantó la vista y sus ojos verdes se encontraron con los míos. Algo cambió en aquel instante. Una comprensión silenciosa, una pregunta sin formular, un «¿y si?» flotando en el aire entre nosotros. Davi, empezó, con una voz más suave de lo que jamás había oído. La radio se encendió de repente. Una canción romántica llenó el silencio y rompió el momento. Rafael sonrió, sacudiendo la cabeza. Arreglado, dijo simplemente. Pero al levantarnos, algo había cambiado irrevocablemente.
Y supe, con una certeza que me asustó y me entusiasmó al mismo tiempo, que mi vida estaba a punto de cambiar de nuevo. ¿Le ha gustado el comienzo de esta historia? Todo empieza con dos personas totalmente diferentes que viven bajo el mismo techo. ¿Pero Rafael también siente esa atracción? ¿Cómo puede surgir una relación entre dos personas tan diferentes? Los días que siguieron a aquel domingo lluvioso estuvieron llenos de miradas furtivas y momentos de tensión que parecían estirar el aire entre nosotros. Ninguno de los dos mencionó lo que había estado a punto de ocurrir, pero estaba ahí, flotando como una pregunta no formulada. Rafael trabajaba más horas en el taller, llegaba tarde y se iba temprano. Empecé a preguntarme si me evitaba a propósito. La duda me corroía. Quizá me lo había imaginado todo. Tal vez aquel momento de conexión solo existiera en mi cabeza. Una noche, después de un turno especialmente agotador en la cafetería, volví al piso y lo encontré vacío. Sobre la mesa de la cocina había una nota garabateada de puño y letra de Rafael. He salido con unos amigos. Hay comida en la nevera. No me esperes. Sentí una punzada de algo que no me atrevía a llamar celos. ¿Con quién estaba? ¿Tenía a alguien en su vida que yo no conocía? Me senté en el sofá, cambiando de canal sin ver realmente nada, cuando oí que llamaban a la puerta. «He olvidado la llave», sonó la voz de Rafael desde el otro lado. Abrí la puerta y me recibió su olor familiar, ahora mezclado con el aroma de la cerveza. «¿Has vuelto pronto?», comenté, mientras él entraba, un poco inestable sobre sus pies. Estaba desubicado, refunfuñó tirándose en el sofá. Los chicos querían presentarme a alguien, Jesse, o a Jamie, no lo sé. ¿Ah, sí? Intenté sonar despreocupado mientras me sentaba en el sillón de enfrente, manteniendo una distancia prudencial. ¿Y por qué no te quedaste? Rafael me miró fijamente durante un largo momento, sus ojos verdes nublados por la bebida, pero aún intensamente enfocados en mí. Porque no era quien yo quería. Se me aceleró el corazón, pero me obligué a mantener la calma. ¿Y a quién querías? Rafael se inclinó hacia adelante con los codos apoyados en las rodillas. Ya lo sabes. El silencio entre nosotros era espeso, lleno de posibilidades. Sentí que se me calentaba la cara, incapaz de apartar la mirada. Rafa, estás borracho. No tan borracho como para no saber lo que digo. Se levantó, cruzando el pequeño espacio que nos separaba, y se arrodilló frente a mí. Su mano subió a tocarme la cara. Su pulgar acarició mi mejilla con una delicadeza sorprendente para alguien tan fuerte. Desde aquel día con la radio... ¡Demonios! Desde antes de eso. Me estás volviendo loco, Davi. Tragué saliva, sintiéndome vulnerable y expuesto. Nunca había estado con un hombre. Su expresión se suavizó. Ya lo sé. Y no quiero que hagas nada que no quieras. En ese momento, con sus ojos verdes fijos en los míos, con el calor de su palma contra mi mejilla, me di cuenta de que quería hacerlo. Dios, cómo lo deseaba. Lentamente me incliné hacia adelante, superando la última barrera que nos separaba. Nuestros labios se encontraron, al principio vacilantes, luego con creciente urgencia. Sus manos me cogieron por la cintura y me acercaron, mientras las mías se enredaban en su pelo oscuro. Sabía a cerveza y a menta, y a algo intrínsecamente rafaelesco. No se parecía a ningún beso que hubiera experimentado antes. Más fuerte, más intenso, más verdadero. Cuando por fin nos separamos, los dos jadeando, apretó la frente contra la mía. «Ha sido increíble», añadí, sorprendido por la ronquera de mi propia voz. Rafael sonrió, esa sonrisa torcida que me hizo sentir que el mundo giraba un poco más rápido. Sí, increíble. Aquella noche dormimos juntos, no sexualmente, sino acurrucados en el sofá que nos quedaba pequeño a los dos, hablando en susurros hasta la madrugada. Rafael me habló de su infancia en Brooklyn, hijo de inmigrantes que trabajaron sin descanso para darle una vida mejor. De cómo descubrió su pasión por los motores a los 12 años, cuando ayudó a su padre a reparar un viejo Chevy. De cómo aceptó su sexualidad a los 17 años, en medio de una comunidad que no siempre era comprensiva. A cambio, yo le hablé de la presión constante de crecer como heredero de un imperio,
de cómo mi padre medía el éxito solo en dólares y de cómo, hasta hace poco, yo también lo hacía. De cómo, por primera vez en mi vida, estaba descubriendo quién era realmente, lejos de las expectativas de los demás. A la mañana siguiente, me desperté solo, con una manta cuidadosamente colocada sobre mí. Por un momento pensé que Rafael se había arrepentido, que lo de la noche anterior había sido un error inducido por el alcohol. Entonces oí el ruido de los platos en la cocina y el olor a café recién hecho. Lo encontré preparando el desayuno, huevos y tostadas, sencillo pero reconfortante. «Buenos días», dijo sin levantar la vista, concentrado en las yemas que freía con cuidado. «Buenos días», respondí inseguro, de pie en la puerta de la cocina. Finalmente, levantó la vista y la sonrisa que me dedicó desarmó todas mis inseguridades. «Ven aquí», me dijo tendiéndome la mano. Crucé la pequeña cocina y dejé que me abrazara. Su beso fue suave, un simple buenos días, pero lleno de promesas. «No me arrepiento de nada», murmuró contra mis labios como si pudiera leer mis pensamientos. «Si eso es lo que te estás preguntando». Me relajé contra él, sintiéndome ridículamente feliz con algo tan simple como unos huevos fritos y un beso matutino. Las semanas siguientes fueron un descubrimiento constante. Aprendimos la delicada navegación de una nueva relación. Cuándo dar espacio, cuándo acercarse, qué decir, qué dejar implícito. Para mi sorpresa, Rafael fue increíblemente paciente. Nunca me presionó más allá de lo que yo estaba dispuesto a dar. Empezamos despacio, besos largos en el sofá, manos que exploraban bajo las camisetas, cuerpos que se acercaban con una urgencia creciente pero controlada. La primera vez que hicimos el amor fue un lluvioso viernes por la noche, casi un mes después de aquel primer beso. Había sido un día difícil para mí. Un cliente de la cafetería me había tratado como basura, y después recibí un gélido mensaje de mi padre, rechazando mi petición de hablar. Volví a casa sintiéndome derrotado, cuestionándome todas mis decisiones recientes. Rafael se duchó y se sentó a mi lado en el sofá, escuchando cómo me desahogaba. Cuando terminé, me cogió la cara entre las manos. «Eres más fuerte de lo que crees, Davi, y también más valiente». Sus palabras desarmaron algo dentro de mí. Cuando le besé esta vez, fue diferente, algo desesperado y necesitado que se convertía en puro deseo. Tiré de él más cerca, dejando que mi cuerpo comunicara lo que no podía expresar con palabras. Me abrazó con fuerza, pero sus caricias fueron sorprendentemente suaves mientras me llevaba a su dormitorio. Allí, a la tenue luz de la lámpara, me desnudó lentamente, sin apartar sus ojos de los míos, siempre comprobando, siempre preguntándose si yo estaba bien. Cuando por fin nos unimos, la sensación fue abrumadora, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Era como si algo dentro de mí, algo que ni siquiera sabía que estaba roto, empezara por fin a curarse. «Te quiero», susurró contra mi piel, y me sorprendió darme cuenta de que no sentía miedo al oír esas palabras, solo certeza. «Yo también te quiero», respondí, sabiendo que era verdad. Pero no todo eran flores. A medida que nuestra relación se profundizaba, empezaron a aflorar viejos hábitos e inseguridades. Yo seguía luchando por adaptarme a mi nueva realidad económica y a veces echaba de menos la comodidad y la facilidad de mi vida anterior. Rafael, por su parte, a veces se retraía. Años de construir muros a su alrededor no desaparecían de la noche a la mañana. Nuestra primera pelea seria ocurrió 3 meses después de empezar a salir. Mi padre se había puesto en contacto conmigo para ofrecerme mi antiguo trabajo, con condiciones, por supuesto. Tendría que madurar, dejar esta fase y volver al mundo real. Una parte de mí se sintió tentada, no por la oferta en sí, sino por lo que representaba. Una oportunidad de reconciliación, de recuperar a mi familia. Cometí el error de mencionárselo a Rafael. «¿Así que eso es todo?», estalló, con los ojos llenos de ira y dolor. «Unos meses de penurias y ya estás listo para volver corriendo con papá, para fingir que nada de esto ha pasado, que lo nuestro nunca ocurrió». «No es eso», protesté. «Solo quiero arreglar las cosas con mi familia. Eso no significa que vaya a cambiar, ni a dejarte, ni...» «Ah, ¿no?», me interrumpió,
con la voz llena de escepticismo. ¿Tu padre sabe lo mío, Davi? ¿Sabe que estás saliendo con un mecánico? ¿Con un hombre? Mi silencio fue respuesta suficiente. Rafael negó con la cabeza, con una expresión de decepción que sustituyó a la rabia. De algún modo, eso me dolió aún más. Eso es lo que pensaba. Recogió la chaqueta y las llaves. ¿A dónde vas? Pregunté con un nudo de pánico formándose en mi garganta. Necesito tomar el aire. No me esperes levantado. La puerta se cerró con un golpe que pareció resonar en el piso vacío. Pasé toda la noche en vela, repasando mentalmente nuestra discusión, viendo las dos caras, pero sobre todo dándome cuenta de lo estúpido que había sido. Rafael tenía razón. Estaba dispuesto a renunciar a lo que era, a lo que había llegado a ser, por el fantasma de la aprobación de mi padre. Cuando Rafael regresó a la mañana siguiente, con los ojos enrojecidos de alguien que tampoco había dormido, yo ya había tomado una decisión. Llamé a mi padre, le dije, antes de que pudiera decir nada, y le dije que no voy a volver, y le hablé de ti, lo nuestro. La cara de sorpresa de Rafael valió cada palabra difícil de aquella conversación con mi padre. ¿Cómo reaccionó? Preguntó, dejando las llaves sobre la mesa y sentándose a mi lado. La distancia entre nosotros aún palpable, pero disminuyendo. Como te puedes imaginar, negación, ira, regateo, pero eso no importa. Es mi padre, y al final lo aceptará, ¿o no? Lo que importa es que lo elegí a él. Te elegí a ti. Rafael cerró los ojos un momento, y, cuando volvió a abrirlos, estaban llorosos. Extendió la mano y me tocó la cara con una ternura que hizo que me doliera el corazón. Siento haber estallado así, dijo. Tengo mis propias inseguridades. Siempre pensé que alguien como tú, bueno, que no duraría, que con el tiempo volverías a tu mundo. Apoyé su mano contra mi mejilla. Este es mi mundo ahora. Tú eres mi mundo. La reconciliación fue tan intensa como la pelea. Aquella mañana nos amamos con una urgencia nacida del miedo a casi perder algo precioso. Después, tumbados en la cama desordenada, con el sol entrando perezosamente por los huecos de la persiana, Rafael trazó dibujos invisibles sobre mi piel desnuda. ¿Sabes qué es lo curioso? Murmuró, con sus labios contra mi hombro. Nunca pensé que encontraría a alguien como tú, y mucho menos así. Sonreí, girándome hacia él. ¿Un vividor mimado que no sabe fregar platos? Se rió, esa risa profunda que tanto me gustaba. Exacto, y nunca pensé que me enamoraría de un playboy mimado. Antiguo playboy mimado, corregí, dándole un ligero beso. Ahora solo soy un barista razonablemente competente que casualmente sabe lavar platos gracias a un mecánico muy paciente. Rafael tiró de mí más cerca, enterrando su cara en mi cuello. Davi, creo que tenemos que hablar seriamente. El corazón me dio un vuelco. El miedo me oprimió el pecho de repente. ¿Sobre qué? Dudó y luego. Sobre que te mudes oficialmente a mi habitación. No tiene sentido que tengamos dos camas si duermes aquí todas las noches. Podríamos convertir tu habitación en un despacho o algo así. Me invadió el alivio, seguido de una oleada de alegría. ¿Estás seguro? Es un gran paso, bromeé, imitando su tono serio pero sin poder ocultar la sonrisa que se dibujó en mi rostro. Absolutamente, respondió, sus ojos verdes brillando con algo que ahora reconocía como amor. Además, estoy cansado de despertarme con tus piernas aplastando las mías. Si vamos a compartir cama permanentemente, necesitamos una más grande. Protesté, pinchándole las costillas. Yo no ocupo tanto espacio. Eres como un pulpo mientras duermes, insistió, riendo mientras esquivaba mis empujones. Tentáculos por todas partes. Nuestra pelea de juegos se convirtió rápidamente en algo más, nuestros cuerpos reconociéndose, respondiendo el uno al otro con una familiaridad que aún me sorprendía. Más tarde, cuando por fin nos levantamos para afrontar el día, algo había cambiado, una decisión tomada, un futuro elegido. Miré a Rafael preparando café en la pequeña cocina, silbando suavemente, los rayos del sol resaltando los tonos miel de su piel oscura. Pensé en todas las mañanas que vendrían, en todas las tardes, en todos los momentos que compartiríamos bajo el mismo techo.
¿Quién me iba a decir que perderlo todo me llevaría a encontrar exactamente lo que necesitaba? Y esta historia continúa. ¿Qué ocurrirá cuando los mundos de David y Rafael choquen por completo? ¿Cómo reaccionará la familia de David ante el nuevo camino elegido por su hijo? ¿Y a qué nuevos retos se enfrentará la pareja mientras construyen una vida juntos? El verano se convirtió en otoño, y el otoño dio paso al invierno. Nuestro piso era ahora realmente nuestro. Una habitación transformada en despacho compartido, donde yo hacía los trabajos de diseño autónomos que había empezado a retomar, y Rafael gestionaba las cuentas del taller del que ahora era gerente. Habíamos comprado una cama más grande, como habíamos prometido, y algunas plantas que daban vida al pequeño pero acogedor espacio. Mi vida había encontrado un ritmo que nunca había imaginado posible. La cafetería me había ascendido a subdirector y con mis ahorros y la ayuda de Rafael, empecé un curso nocturno de diseño gráfico, una pasión que descubrí que tenía, pero que nunca había explorado porque no encajaba en los planes que mi padre tenía para mí. Rafael seguía en el mismo taller, pero el dueño, un anciano llamado George, había empezado a hablar de la jubilación y a insinuar que le gustaría que Rafael se hiciera cargo del negocio. Era un sueño que mi novio apenas se permitía cultivar, pero que yo le animaba a perseguir. Mientras tanto, la relación con mi familia seguía siendo tensa. Mi madre me llamaba de vez en cuando, pero en sus conversaciones evitaba cuidadosamente mencionar a Rafael o mi situación, como ella la llamaba. Mi padre guardaba silencio, aunque sabía por ella que estaba al tanto de mis esfuerzos por construir una nueva vida. 3 días antes de Navidad llegó la llamada de mi madre, con una voz más animada de lo que había oído en meses. «A tu padre y a mí nos gustaría que vinieras a la cena de Navidad», dijo, y luego, tras una notable vacilación, «y trae a tu... Rafael, ya es hora de que nos conozcamos bien». Después de colgar, me quedé mirando el teléfono como si pudiera darme alguna explicación más a este repentino cambio de opinión. «¿Todo bien?», preguntó Rafael, entrando en el salón, recién salido de la ducha, con una toalla aún colgada del cuello. «Mis padres nos han invitado a la cena de Navidad». Sus cejas se alzaron sorprendidas. «¿Los dos?» «Sí. Mi madre me dijo expresamente que te llevara». Rafael asintió lentamente, asimilando la información. «¿Y cómo te sientes al respecto?». Era una pregunta complicada. Una parte de mí anhelaba la reconciliación, la oportunidad de integrar las dos partes de mi vida. Otra parte temía el desastre potencial, la mirada desaprobadora de mi padre, las preguntas indiscretas, la tensión mal disimulada. «Nervioso», admití finalmente. «Pero creo que quiero ir, si tú estás dispuesto». Rafael se acercó envolviéndome en sus brazos, aún húmedos por la ducha. «Claro que estoy dispuesto. Son tus padres». Y además, sonrió, esa sonrisa que iluminaba sus ojos. «Tengo curiosidad por ver la mansión donde creció el príncipe David». Le di un empujón juguetón, pero sentí que el nudo de tensión que tenía en el estómago se aflojaba un poco. Rafael tenía esa habilidad, tomar situaciones pesadas y aligerarlas con su humor y su sólida presencia. El día de Nochebuena nos pusimos nuestras mejores galas. Yo con un traje que conservaba de nuestra época en la empresa, Rafael con unos pantalones oscuros bien cortados y una camisa que habíamos comprado juntos especialmente para la ocasión. Parecía incómodo con su atuendo formal, ajustándose constantemente el cuello de la camisa. «Está perfecto», le aseguré ayudándole con la corbata. «Estás perfecto». Sus ojos se cruzaron con los míos, repentinamente serios. «Oye, recuerda, no importa lo que pase allí, nos vamos a casa juntos, ¿de acuerdo?». A casa. Nuestro pequeño piso con cañerías ruidosas y un radiador temperamental. El lugar donde habíamos construido algo real, algo nuestro. «Vale», acepté, besándole suavemente. La mansión de mis padres era como siempre había sido, imponente, perfectamente decorada para las fiestas. Cada luz, cada baratija estratégicamente colocada para exhibir riqueza y buen gusto. Mientras subíamos los escalones de la entrada, sentí que Rafael vacilaba un poco. «Vaya», murmuró, «¿de verdad te has criado aquí?». «Sí», respondí, viendo de pronto el lugar a través de sus ojos, el exceso, la opulencia que antes había considerado normal. «Pero no es un hogar, no como el nuestro».
Me apretó la mano en respuesta, un gesto silencioso de comprensión. Henderson, el mayordomo que trabajaba para mi familia desde que yo era niño, abrió la puerta. Sus ojos se abrieron ligeramente al verme. Había adelgazado, había ganado músculo trabajando en la cafetería y me había dejado crecer un poco el pelo. Ya no era el joven mimado que había dejado aquella casa hacía casi un año. Señor Davy, saludó formalmente, pero había afecto en su mirada. Sus padres le esperan en el salón. Conduje a Rafael por el vestíbulo, observando cómo absorbía el ambiente, las arañas de cristal, las obras de arte de las paredes, el suelo de mármol. Cuando nos acercamos al salón, respiré hondo, preparándome. Mi madre se levantó en cuanto entramos y su rostro se iluminó con una sonrisa genuina. Para mi sorpresa, corrió hacia nosotros y me abrazó con fuerza. «Estás estupendo, hijo mío», susurró, y luego se apartó para mirar a Rafael. Hubo un momento de silencio y luego le tendió la mano. «Tú debes de ser Rafael. Yo soy Diana, la madre de David». Rafael aceptó el saludo con una cálida sonrisa. «Es un placer conocerla por fin, señora. David habla mucho de usted». Mi padre permaneció sentado en su sillón, observando la escena con una expresión difícil de descifrar. Cuando por fin se levantó, fue con la deliberación de alguien que elige cuidadosamente su siguiente movimiento. «David», dijo con una breve inclinación de cabeza, y luego, sorprendentemente, tendió la mano a Rafael. «Señor Martínez, gracias por venir». El apretón de manos fue breve pero firme, y pude ver que algo pasaba entre los dos hombres. Una valoración mutua, un respeto a regañadientes. La cena que siguió fue un cuidadoso baile de conversaciones educadas. Mi madre me preguntó por mi trabajo en la cafetería y mis estudios de diseño. Mi padre preguntó a Rafael por el taller, y su tono, inicialmente condescendiente, dio paso a un interés genuino cuando se dio cuenta de los profundos conocimientos que mi novio poseía sobre negocios y gestión. «¿Así que George está pensando en venderte el taller?», preguntó mi padre mientras Henderson servía el postre. Rafael asintió. «Ese es su plan, pero primero necesito reunir el capital». «Es una buena inversión», comentó mi padre, sorprendiendo a todos los comensales. Los negocios de servicios con una clientela establecida tienen excelentes rendimientos a largo plazo. Se hizo el silencio en la mesa, todos procesando lo que acababa de ocurrir. Mi padre, el magnate inmobiliario, aprobando el plan de negocio del mecánico que salía con su hijo. Fue después de la cena, cuando mi madre insistió en enseñarle a Rafael el jardín de invierno, cuando mi padre pidió hablar conmigo en privado. Siguiéndole hasta su despacho, aquel santuario en el que rara vez se me permitía entrar de niño, sentí que se me formaba en el estómago el viejo nudo familiar de la ansiedad. Se sirvió una copa y, para mi sorpresa, me ofreció una a mí también. «Tú, Rafael, es interesante», empezó tras un largo sorbo. «No es lo que esperaba». «¿Y qué esperabas?», le pregunté, incapaz de mantener un atisbo de actitud defensiva fuera de mi voz. Mi padre meditó la pregunta, bajando la mirada hacia el líquido ámbar de su vaso. «Para ser sincero, no lo sé. Algo menos sustancial, quizá. Un motivo de rebelión, no una persona real». Hizo una pausa. «Está claro que le importas». «Le quiero, papá», dije simplemente. «Y él me quiere a mí». Mi padre asintió lentamente. «Me doy cuenta. Y también veo que has cambiado. Hay un propósito en ti que antes no existía». Se acercó a su escritorio, abrió un cajón y sacó una carpeta. «Te he estado observando, David. Sé de tu trabajo en la cafetería, de tus estudios, sobre los pequeños proyectos de diseño que has estado haciendo». Ante mi expresión de sorpresa, se encogió de hombros. «Tengo mis métodos». Me tendió la carpeta. «Es tuya, si la quieres». La abrí vacilante, esperando encontrar un contrato de trabajo, quizá una oferta para volver al negocio familiar. En su lugar, encontré documentos de un fondo fiduciario, un fondo a mi nombre que ni siquiera sabía que existía. «Este dinero siempre ha sido tuyo», me explicó mi padre. «Pensaba entregártelo cuando cumplieras 30 años, o antes si demostrabas suficiente madurez». Una sonrisa irónica asomó a sus labios. «Creo que por fin lo has hecho». Miré la cantidad y casi me ahogo. Era más dinero del que jamás necesitaría, más que suficiente para... Una idea empezó a formarse. «Gracias», dije.
sinceramente conmovido por el inesperado gesto. Significa mucho para mí. Mi padre asintió con la cabeza y nos entendimos. No era una disculpa. Era demasiado orgulloso para eso. Pero era un comienzo, un reconocimiento. Tu amigo, dijo, con deliberado cuidado de no usar la palabra novio, mencionó tus planes para el taller. Quizá podrías ayudarle. La sugerencia me cogió por sorpresa. No solo la propuesta en sí, sino el hecho de que viniera de mi padre. ¿No te opondrías a eso? ¿Que yo invirtiera en un taller mecánico en lugar de volver al mercado inmobiliario? Mi padre se encogió ligeramente de hombros. Una buena inversión es una buena inversión, y tú pareces feliz. La palabra sonaba casi extraña viniendo de él, como si fuera un concepto que rara vez consideraba. Soy feliz, confirmé, más de lo que jamás pensé que sería. Cuando nos reunimos con los demás en el jardín de invierno, Rafael me dirigió una mirada interrogante. Discretamente le apreté la mano, indicándole que todo estaba bien. La velada terminó de forma muy distinta a como me temía. Hubo abrazos de despedida, promesas de futuras cenas e incluso un regalo, una botella de whisky poco común para Rafael de parte de mi padre, entregada con un respeto recién descubierto. De vuelta a nuestro piso, le conté a Rafael lo del fondo fiduciario y la sugerencia de mi padre. «No necesitarías un préstamo», le expliqué, con la emoción creciendo en mi interior. «Podríamos comprar el taller directamente, incluso ampliarlo si quisieras». Rafael condujo en silencio, asimilando mis palabras. «Eso es mucho», dijo finalmente. «Es mucho dinero, Davi. Tu dinero». «Nuestro dinero», corregí, girándome para mirarle, incluso en la oscuridad del coche. Este último año me ha enseñado mucho, Rafa, sobre lo que de verdad importa, sobre construir algo que es tuyo, nuestro. Aparcó delante de nuestro edificio, pero no hizo ningún movimiento para salir del coche, con los ojos fijos en algún punto lejano. «Me cambiaste la vida, ¿lo sabías?», dijo en voz baja. «Aquel día que llamaste a mi puerta, todo perdido con tu bolso de diseño. Pensé que serías el peor compañero de piso posible. Me reí recordando aquel día, cómo debía de parecerle yo, desesperado y completamente desprevenido para el mundo real. Y yo pensaba que eras demasiado intimidante con toda tu competencia y tus músculos», admití, haciéndole sonreír. «Nunca imaginé...» empezó, y luego se volvió para mirarme de frente, con los ojos brillantes a la luz de la farola. «Nunca imaginé que encontraría esto. Alguien que me ve de verdad». Alargué la mano para tocarle la cara, sintiendo la familiar aspereza de su barba bajo mis dedos. «Eso es lo que quiero, Rafa. Una vida contigo, un negocio juntos, todo juntos». Apoyó mi mano contra su mejilla, girándola para besarme la palma. Un gesto tan sencillo y tan íntimo que hizo que se me estrujara el corazón. «Entonces eso es lo que tendremos», prometió. La primavera trajo cambios. La compra del taller, ahora oficialmente Martínez Añalmeida Auto, y el traslado a un piso un poco más grande, aún en el mismo barrio que habíamos aprendido a amar. No era lujoso ni extravagante. Decidimos mantener una vida sencilla, invirtiendo en el negocio más que en comodidades innecesarias. Una soleada tarde de mayo, mientras organizábamos las cajas en nuestra nueva casa, encontré la vieja radio, la que Rafael había arreglado aquel domingo lluvioso en que todo empezó. La encendí y sonreí al oír el silbido familiar antes de que una música suave llenara la habitación. Rafael entró en la habitación con las últimas cajas. ¿La has encontrado?», exclamó al reconocer la radio. Dejó la caja en el suelo y me tendió la mano. «¿Bailas conmigo?». Allí, entre las cajas en movimiento y los muebles aún fuera de lugar, bailamos lentamente, nuestros cuerpos perfectamente acoplados el uno al otro, como si hubieran sido hechos para esto. «¿Sabes? Solía pensar que sabía lo que era el éxito», murmuré contra su hombro. «Dinero, estatus, el coche adecuado, la dirección correcta». Rafael tiró de mí y su aroma familiar, una mezcla de aceite de motor, loción para después del afeitado y algo intrínsecamente suyo, me envolvió como un abrazo. «¿Y ahora qué?», preguntó con su voz rozándome el oído. Miré a nuestro alrededor.
El piso sencillo pero acogedor, nuestras vidas entrelazadas, el hombre que tenía entre mis brazos y que me había enseñado más sobre el amor, el trabajo honrado y la felicidad que 26 años en un mundo privilegiado. Ahora sé lo que es el éxito, le respondí. Es encontrar a alguien con quien quieres construir una vida. Es irte a la cama cada noche y despertarte cada mañana junto a la persona que te hace mejor solo con existir. Rafael se apartó un poco para mirarme. Sus ojos verdes brillaban con emoción contenida. Para ser un ex-playboy mimado, a veces dices las cosas más profundas, bromeó, pero su voz vaciló ligeramente. He aprendido de los mejores, le respondí, tirando de él en un beso que hablaba del pasado, del presente y de todas las promesas de futuro que nos habíamos hecho. Fuera, la ciudad seguía su ritmo frenético. En algún lugar, mi padre probablemente estaba cerrando un trato millonario. Mi antigua vida seguía sin mí, igual que yo seguía sin ella. Pero aquí, bajo este techo, nuestro techo, habíamos creado algo que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Un hogar, un lugar al que volver, no solo un espacio físico, sino en relación el uno con el otro. Un puerto seguro contra las tormentas de la vida. Y mientras la música sonaba suavemente y el sol de la tarde proyectaba sombras doradas sobre nuestro salón, lo supe con absoluta certeza. Lo había perdido todo para ganar el mundo. Te quiero, susurré contra sus labios. Él respondió, te quiero. Aquellas sencillas palabras tenían el peso de una promesa, de una historia que aún se estaba escribiendo, de infinitas posibilidades por venir. Y así, bajo el mismo techo, continuó nuestra historia. No un cuento de hadas, sino algo mejor, algo real. El final. ¿Te ha gustado esta historia de amor y transformación? Historias como Bajo el mismo techo nos recuerdan que a veces necesitamos perderlo todo para encontrar lo que realmente importa, que a veces el hogar no es un lugar, sino una persona, y que el amor verdadero puede florecer en los lugares más inesperados, cuando abrimos nuestros corazones a las posibilidades.